eterna presencia. Bueno, el día de hoy, gracias a Dios que nos permitió reunirnos otra vez y vamos a hablar nuevamente acerca de meditar en la palabra y cómo esto nos va a ayudar. El título de hoy es Obteniendo piedras lisas para vencer a Goliat. La meditación. Eh, la meditación es bien importante, no solo el hecho de porque la palabra indica que hay que hacerlo de día y de noche y le pone un énfasis a este sentir de meditar. Una de las cosas que ya hemos hablado en reuniones anteriores es acerca de los pozos espirituales, de aprender a alimentarnos nosotros de la palabra viva que Dios nos da y de buscar la profundidad para encontrar el agua de vida. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que corresponde a una guerra espiritual, si lo quería llamar a alguien así, o vencer a su gigante, y cómo la meditación ayuda en eso, y cómo es la relación de las piedras lisas con respecto a lo que es meditar. Entonces, oremos para que Dios nos ayude. Todo lo que vamos a hablar está basado en 1 Samuel 17 acerca de David como vence a Goliat. Y vamos a explicar por qué es esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo de oración que nos estás dando, nos estás brindando. Ayúdanos a estar delante de ti para consagrarnos y volvernos a ti de todo corazón. Ayúdanos a aprender y a meditar en tu palabra conforme a esto y poder así fluir en tu Espíritu Santo y andar en tu verdad. Te agradecemos por todo el amor que brindas, por toda la magnificencia y santidad que das, y ayúdanos a adorarte en espíritu y verdad. Gracias te damos, amado Padre, amado Cristo. Ayúdanos a fluir conforme a tu verdad en Cristo Jesús, papito Rey. Gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver 1 Samuel 17:40, ¿qué dice? Dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces vemos acá, en la parte de este versículo, que es cuando David va a pelear con Goliat, que pasan muchas cosas para que él llegara y también una armadura, etcétera, pero al final decide no tomar una armadura porque no ha practicado con ello y decide utilizar su honda, y esta honda por consecuencia decide también obtener 5 piedras lisas para el uso con la honda. Esto es bien importante de mencionar y de ver por muchas razones, que vamos a ver el pasaje que está acá, y también vamos a ver con respecto a lo que es la honda, para qué sirve. Y ya que uno regularmente cuando ve esto dice, David solo con una honda venció a Goliat, pero la honda también era un instrumento de guerra en ese tiempo y también era usado por los pastores para defender eh, los pastores a sus ovejas. Pero también lo usaban los guerreros porque era un arma similar al arco y la flecha. Entonces, por esa misma razón, se utiliza también como un instrumento de guerra. Entonces vemos aquí a un guerrero David que usa una honda, aunque también es pastor, y cómo derrota con un instrumento de guerra que es una honda, pero para la honda es necesario obtener piedras. Es decir, yo puedo tener la honda, pero si no tengo las piedras, no puedo hacer nada con la honda. Entonces, por eso es el punto y el enfoque de hoy de ver las piedras, porque todos tenemos las ondas realmente es en nuestro labio, en nuestra boca. Pero ahí lo vamos a ver ahorita más a detalle. Vemos un poco las definiciones que hemos estado hablando de esto. Por ejemplo, del meditar, como todo esto, las piedras lisas está amarrado a meditar. Vamos a ver un poco de lo que hemos obtenido durante estas últimas 2 reuniones acerca de meditar. Y meditar dice que según Oxford es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. 2, orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. Meditar, según Word Reference, dice que es pensar detenidamente con atención y cuidado, reflexionar. Estos son 2 diccionarios que yo uso regularmente, el Oxford y el Word Reference. En la palabra meditar que hemos estado utilizando también es murmurar, dice, o por implicación meditar, gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. También vemos que una de los pasajes que hablamos acerca de meditar también es con el pasaje de Jesús, cuando dice, haya esta misma manera de sentir o de pensar que hay un Cristo Jesús. Y lo mismo relacionado, que la palabra en ese sentir, que también se traduce como pensar, es proneo, que es ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión, por implicación, estar dispuesto mentalmente
más o menos fervientemente en una cierta dirección. Intenso, interesarse uno mismo con preocupación u obediencia. Pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. Bueno, conforme a esto, hay algo bien importante a ver, que es la historia de David y Goliat, que ahorita vamos a leer, no todo el pasaje con respecto a ello, pero sí vamos a leer concerniente a la situación que vivió David. Vamos a ponerlo acá. Veamos lo que dice David y Goliat. Eh, para poner un poco en contexto, lo que sucedió fue de que estaba en una guerra. Bueno, si gusta, mejor vamos a... Estaba en una guerra. eh, Anteriormente lo que se hacía era que una persona se ponía enfrente y pedía y solicitaba entrar en guerra para ver. Mejor vamos a leerlo completo. Vamos a ver esto, 1 Samuel, para entrar en detalle. 1 Samuel 17. Ok, veamos. Dice: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca de Efes también. Entonces vemos acá cómo hay un ejército de filisteos que van en contra del ejército de Dios. Esto es figura de lo que acontece en el mundo espiritual, que el enemigo busca enfrentarse contra nosotros, contra el ejército del rey que representa a Dios. Dice también: Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte en un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat, y de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Era bastante grande y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tela, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces sobre los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo soy el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces vemos acá como este paladín o este guerrero, que es un filisteo, que es un gigante, un Goliat, que va en contra de nosotros. Goliat puede representar muchas cosas en nuestras vidas, puede representar una adicción, puede representar algún pecado que tengamos, algún problema que tengamos, puede representar muchas cosas y que ya se presenta en batalla para que nosotros peleemos contra él. Muchas veces nos puede haber vencido ya y hemos estado esclavos a esa entidad. En muchos casos, pues podemos obtener victorias, pero en este caso específico él se está presentando. Es decir, enemigos que se nos pueden presentar día tras día, eh, en diferentes ocasiones como un gigante, pero hay una manera de vencerlo. Eso es lo que está planteando acá. Vamos a seguir leyendo. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dos cosas: la turbación y el miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
E hizo David su hijo, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejándolos a las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con sus cargas como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces vemos acá cómo es que a veces uno espera de que otras personas peleen muchas batallas por nosotros. En este caso, era Saúl y el ejército de Israel que debían pelear en contra de esta entidad, esta potestad, o este enemigo que podemos tener. Cuando lo trasladamos a una vida que uno hace constantemente delante de Dios, es un problema, una situación, muchas cosas que podemos afrontar y estamos esperando que tal vez el pastor, que tal vez algún ministro, que tal vez alguna persona ore por mí o pelee por mí. Pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de la batalla. Y aún así, es decir, Dios mismo puede decir: mira, si tú vences esto que te está aconteciendo, yo te voy a dar ciertas cosas. Y no es porque Dios sea cobarde, sino que yo tengo que aprender a pelear. Y esto se puede diversificar en el sentido de las situaciones espirituales. Puede ser que alguien esté en una iglesia y él necesite levantarse en esa iglesia para vencer, o en algunas otras situaciones, por ejemplo, en el colegio, alguien tiene una situación y nadie quiere meterse por problemas o algo así, pero uno puede tomar la iniciativa y ir en nombre de Cristo para confrontar ciertos problemas. De igual manera en el trabajo, problemas que tal vez nadie quiere absorber o nadie se quiere comprometer, pero si yo lo logro conseguir en el nombre de Jesús, yo voy a poder tener una gran victoria y me van a galardonar con muchas bendiciones, como en el caso que dan aquí con David, para yo obtener esa gran victoria en diferentes cosas de la vida, ya sea inclusive en la familia, ya sea inclusive en la iglesia, en la zona que uno vive. De diferentes maneras uno puede plantarse, porque uno está oyendo los galardones que han de venir. Por eso es importante que nosotros te pongamos atención a los galardones que habla la Biblia, y al que venciere le daré. Y eso lo habla en Apocalipsis, prácticamente esos diferentes galardones de aquel que ha de vencer. Ahora, vamos a seguir con esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera el filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así: así se hará al hombre que vence. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquí a pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Entonces, vemos aquí otra cosa cuando uno va a enfrentar algún conflicto o algún problema, cómo es de que hay personas que pueden venir y tratar de, de ver que podemos tener una mala intención, pero no es una mala intención que tenemos, porque prácticamente es el papá Isaí que mandó a David a que hiciera algo, pero por muchas razones pues se involucró en lo que estaba pasando. Al ver todo lo que estaba aconteciendo con los ejércitos, fue como imposible obviarlo, y eso
como le recalco, puede pasar en diversidad de cosas que uno tiene en la vida. David respondió aquí, y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, la refirió delante de Saúl y le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces vemos, tomando otra vez la iniciativa, como ya he mencionado, Saúl representa a alguien con una autoridad inclusive dada por Dios. Aunque aparentemente fue desechado, pero igual no le fue quitado el reinado. Pero vemos cómo en nuestro día cotidiano, en teoría alguien tiene que tomar la postura de pelear la batalla, porque aquí le correspondía prácticamente pelear a Saúl contra Goliat, que era el guerrero, o alguien del escuadrón, pero nadie tomó la iniciativa de la pelea por tener miedo a Goliat por la imponencia que alguien tiene. Esto puede ocurrir, como ya mencioné, en una iglesia, en un colegio o en un trabajo. La persona que está a cargo no está tomando las riendas como se debe y no quiere pelear contra lo que se enfrenta. Si lo hablo en términos de tecnología, puede ser que no quiera innovar cosas y esa innovación puede provocar muchas bendiciones o victorias. De igual manera, en un colegio, de alguien sobresalir en notas o en otras cosas, hay muchas situaciones que se van a prestar, pero que uno le tiene que aprender a hacer frente, aunque aparentemente los responsables no quieran hacer frente. Y esto puede ocasionar también con los ministros, porque Saúl es también la figura de un ministro del Evangelio sobre una ciudad o una nación, que él no quiere pelear una batalla. Está la entidad o potestad del enemigo y está constantemente ofuscando a la nación. Pero nadie le quiere hacer frente a la nación, a la entidad que gobierna sobre la nación. Esto ya lo hemos mencionado varias veces, lo que aparece en el libro de Daniel, capítulo 10, cuando ahí está el príncipe de Persia y de Grecia que van combatiendo contra el ángel. Entonces, ellos pueden ver la entidad espiritual que es muy grande y tenerle miedo de enfrentarla. Pero personas como David, que pueden estar allá escondidas, orando, leyendo, pueden tener la oportunidad de vencerla y puede ser cualquier persona. Lo único de que tenemos que entender la relación que tiene David para nosotros tomarlo y enfrentar a aquellos gigantes que nos toca enfrentar, independientemente si es en la iglesia, si es a nivel de la nación, a nivel mundial, independientemente de lo que venga, nosotros tener la postura de David. Pero para eso vamos a seguir leyendo y cómo va relacionado esto con la meditación. Y estamos leyendo todo esto para darnos una idea en sí de todo lo que acontece y por qué va a ser importante la meditación. Ahora dice, y dijo Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces vemos cómo es de que las entidades y potestades espirituales, ellas ya tienen la capacidad de guerra. Ellos ya conocen alrededor de los siglos y milenios que han acontecido a pelear y a combatir. Uno no tiene mucho conocimiento de lo que es la guerra espiritual, más que estar escondido como lo que pasó con David. Él solo estaba arrinconado por ahí, cuidando las ovejas, pero no conocía términos de guerra espiritual como en el caso de Goliat. Vemos lo siguiente dice, David respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, pusieron lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, hay un problema acá, en el sentido de que Saúl ya es una persona de guerra, ya es alguien que ha vencido, ya ha peleado muchas batallas que Dios inclusive le mandó, pero vemos a un David que solo ha peleado contra osos, contra leones. Aparentemente no podría haber comparación, porque un oso todavía no es inteligente, uno no es inteligente. Pero no era tanto el hecho del oso del león, sino que el poder que había en él y cómo él, por medio de manos desnudas, podía vencer a este tipo de animales. Y como el respaldo de Dios que le había dado a David para poder vencer. Entonces David le expone a Saúl el caso de lo que está pasando y también puede ser algo dificultoso vencer a este tipo de animales solo con las manos desnudas.
otras circunstancias. Pero aún después de haber dicho esto, pasa lo siguiente. Añadió David: Jehová me ha libertado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, Jehová está contigo. Entonces vemos acá cómo le convence a esta persona, a Saúl, a través de decir: así como Dios me libró de ellos, me librará también con este filisteo. Y como digo, David, por así decirlo, no era una persona guerrera, no era alguien combatiente de un combate de ejércitos, pero sí tenía una convicción verdadera de cuántas veces Dios lo ha librado de diversidad de situaciones. ¿Y cómo es que logra convencerlo? Vuelvo a recalcar, esto, como les digo, puede pasar en un colegio, puede pasar en un trabajo. El líder no quiere tomar la postura que le corresponde, pero uno puede llegar en ese momento y decir: mire, yo propongo esto. Ah, pero ¿cómo así que propones esto? Yo no pensé que tuvieras ese conocimiento. Ah, sí, porque esto y esto y esto, y esto nos va a ayudar para esto, esto y esto. Igual en el sentido de colegio, por ejemplo, un grupo de trabajo, alguien quien le lo pusieron como encargado, pero él no está tomando liderazgo y tiene miedo de hacer estas cosas, etcétera. Uno puede involucrarse y decir: miren, jóvenes, Dios me ha ayudado, ya podemos hacer esto de esta manera. Uno involucrarse. Si el líder no lo quiere hacer, uno puede enfatizar para tener una victoria, porque puede provocar a uno, puede provocar que uno, por no meterse, va a provocar muchas derrotas, como en el caso de acá, que nadie quería pelear contra los filisteos. Y dicen: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y se ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquí esto. Bueno, entonces vemos aquí dos cosas. Uno, la armadura que le están dando a David. Y el mismo Saúl le está dando la armadura a David. Y dice David: yo no puedo usar esto porque no lo he practicado. ¿Qué me da a entender esto? Es decir, yo necesito librar guerras espirituales diariamente o continuamente, y están al pie para librarlas. Y yo tengo el problema de que están constantemente atacándome espiritualmente. Y aquí habla de una armadura. Si yo lo relaciono con Efesios capítulo 6, habla de una armadura. Pero en este punto no puedo ponérmela porque no la he practicado. Igual con las armaduras de Dios, yo a veces no conozco, no las puedo practicar. Dios me manda a ponerme la armadura, pero no tengo, porque no sé cómo es, no sé cómo llevarla, no sé cómo protegerme con la armadura de Dios que Dios me ha dado. Y lo mismo que le está pasando aquí a David. Hay cosas, enfrentamientos, problemas, dificultades que día a día se dan, pero yo no sé andar con la armadura de Dios. Y cuando se presentan las principales potestades y huestes de maldad, no sé qué hacer. Y si me trato de poner la armadura, no sé cómo llevarla. Entonces, ¿qué es lo que le pasa ahorita aquí a David? Vamos a ver. Aquí llegamos a este punto para entrar en contexto, y dice lo siguiente: y tomó su callado en su mano, cosas que son de pastor, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y la puso en el saco, pastoreó en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. Entonces, ¿cómo es que él sustituye una armadura o inclusive una espada? O en muchas situaciones, él las quita, pero él prefiere agarrar su callado, su honda y piedras lisas. Y nuestro enfoque está aquí hoy sobre las piedras lisas. Ahora dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él. Entonces vemos como alguien que era preparado en guerra, ya que tenía diferentes armas, escudos, inclusive un escudero. Y cómo es que David únicamente tenía su ropa normal, una honda y unas piedras. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y hermoso de parecer. 3 cosas: era muchacho, rubio y hermoso de parecer. Entonces nos damos a cuenta de que hay dificultades que nos menosprecian. O sea, personas que pueden representar una dificultad o demás cosas que pueden menospreciarnos por muchas maneras. También, como aquí la Biblia dice: nadie toma en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Entonces David toma el versículo que le fue dado a Timoteo y él lo expresa: que nadie tome en poco en tu juventud, sino ese ejemplo a los creyentes, aquí en el pueblo de Israel. 43. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, porque iba con su vara. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Esto es bien importante porque dice acá, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Es decir, que esto era común cuando se libraba una guerra, usar la espada y la lanza. Si vamos a ver Efesios capítulo 6, también habla de la espada, que es del Espíritu, la única arma que es para ataque. Porque Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Con qué? Con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada. Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Cómo es que David vence? Vence con una piedra y con una honda, nada más. Entonces, ¿qué pasa? La piedra en este caso es una palabra de Dios. La palabra es una piedra. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más cuando entremos a meditar. Entonces, en resumen, es la piedra que David obtiene es una palabra del Espíritu. Una palabra puesta en el Espíritu de Dios que estuvo mucho tiempo en el Espíritu Santo y en nosotros. Cuando la adquiere David y la toma, lo que hace es usar la onda y golpear a Goliat en la frente. Es decir, en la mente, en la forma de pensar de Goliat. Por eso es esto lo que acabo de mencionar en el título, que es obtener una piedra lisa para vencer a Goliat. Y la piedra lisa se marca o se produce por muchas razones, ahorita lo vamos a ver, pero prácticamente es una palabra del Espíritu Santo. Una piedra lisa es una palabra del Espíritu Santo que proviene de una meditación, de meditar en la palabra. Y cuando yo tengo esa palabra, esa esencia de la palabra de Dios, y yo lanzo esa palabra contra el enemigo, porque yo lo estoy declarando con mi boca, con mis palabras, lo que hago es golpear en la frente, en la manera de pensar al Goliat que está en contra mía para derrotarlo, porque le pega en la frente. Aquí dice, y yo el filisteo en la frente. En la frente están los pensamientos, en la manera de pensar. ¿Con qué? Con la palabra de meditar. ¿Meditar qué es? Pensar detenidamente, lo que ya vimos al principio, es meditar profundamente en algo. Y ya vimos cuando hablamos también relacionado a los pozos espirituales, es llegar hasta el punto de quitar todo lo terrenal hasta encontrar la fuente de vida. Entonces vemos cómo es que el meditar en la palabra nos va a ser útil cuando vengan problemas y situaciones difíciles. Y cuando yo le diga algo a alguien, lo que voy a hacer es mi boca se convierte en una onda y la palabra de Dios se va a convertir en una piedra lisa que va a pegarle en la frente al enemigo y por consecuencia yo voy a vencer. Por eso es importante esto. Ahorita vamos a ir aún más a detalle, después vamos a retomar esto para entenderlo más. Y cómo es necesario que yo prepare esas palabras, esas piedras lisas, para que en cualquier momento me toque que se levante un Goliat en contra de mí, yo ya tenga las piedras. Y en este caso vimos que solo una piedra fue necesaria para vencer a Goliat, aunque David tomó 5. Ahora veamos lo siguiente, la onda. Como digo, la onda es bien importante de mencionar y también con el contexto de David con respecto a la guerra espiritual por varias razones. Primero en Samuel 17:50 dice, así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Primera de Crónicas 12:2. Estaba armado de arcos y usaba de ambas manos para tirar piedras, con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Entonces aquí se vuelve a mencionar que era una honda que anteriormente, ya mencioné, en el antiguo tiempo, la honda era un arma de guerra. La honda no era cualquier instrumento, pero también lo usaban los pastores. Pero era un instrumento de guerra, similar a un arco, porque aquí dice, y saetas con arco. Una honda era muy, muy usada, inclusive se usaba más la honda que el arco. Ahorita lo vamos a ver también.
Segunda de Crónicas 26:14. Y Usías preparó para todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Nos vemos que aquí, en estas cuestiones de guerra, como le digo, a relacionar a la guerra espiritual, esto está diciendo que Usías preparó todo y cosas que eran de guerra, y entre ellos, que creo que era de guerra, eran las ondas. Ahora veamos un poquito más, aquí en términos de Wikipedia, lo que significa una onda. Dice, la onda es un vamos a incrementar esto. Vamos, que se mira mejor ahí, vamos a hacer un poquito más grande. Ok. Dice, la onda es una de las armas más antiguas de la humanidad. Consiste básicamente en dos cuerdas, una correa de cuyos extremos se sujeta un receptáculo flexible desde el que se dispara un proyectil, agarrando el artilugio por los dos extremos opuestos. Se le da varias vueltas de manera que el proyectil adquiera velocidad y después se suelta una de las cuerdas para liberarlo, alcanzando este gran distancia y poder de impacto. Los materiales empleados en su construcción son muy diversos, tradicionalmente cuero, fibras textiles, tendones, crin, etc. Los proyectiles pueden ser piedras naturales redondas o labradas con bastante precisión, arcillas cocida o secado al sol, plomo moldeado, etc. Al tener un alcance mayor que el arco y la flecha, fue una innovación en el mundo de las armas. Entonces, si se dan cuenta acá, dice, al tener un alcance mayor que el arco, es decir, que tenía el arco, era más, eh, por eso si yo lanzo algo con un arco y flecha, con una onda generaba un mayor alcance, inclusive el nivel de impacto. Bueno, debido al bajo presupuesto dedicado a los palestinos cuando estaban en guerra, estos se defendían con las ondas. En el contexto de usos de entrenamiento y juegos infantiles se emplea también el término onda. Bueno, esto no era, creo que era esto tampoco. Bueno, eso es lo principal que quería mencionar de las ondas. Vamos a regresar acá. Okay. Entonces era muy común y era de bajo presupuesto, es decir, que era común antes tener con ondas. Si ustedes leen el artículo de Wikipedia en inglés, hay más descripciones acerca de las ondas. También dicen de que antes también les abrían un hoyo a las piedras para cuando lanzaban la onda, escuchara como que fuera algo muy fuerte y muy potente y hacía que se asustara el enemigo, o a veces la relacionaban con fuego, etcétera. Es decir, que era un uso en la guerrilla de cualquier país, por así decirlo. Entonces, es bien importante mencionarlo porque también los pastores lo usaban mucho. Era parte porque a veces era un arma usada para espantar los animales o defender las ovejas. Es decir, que David al ser un pastor y conocer esa arma, sabía cómo utilizarla, pero también era un instrumento de guerra. Es decir, que esto es necesario para la guerra espiritual. Y como les digo, una de las cosas de la onda son nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua, es nuestra onda. Y nosotros tenemos que, ya tenemos la onda, ya tenemos los labios, ya tenemos la boca. Lo que no tenemos es la piedra lisa. Y aquí es donde vamos a ver lo siguiente, las piedras lisas. Y aquí es donde vamos a entrar en el contexto de el meditar. Vamos a verlo un poquito. Primero Samuel 17:40 dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Todo lo que ya leímos, el primero de Samuel 17:50 es, así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Job 14:19 dice, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Entonces, acá es bien importante porque según lo que habíamos leído, dice que para la lanza, para las ondas se usan piedras redondas o piedras lisas. La pregunta es, ¿por qué David tuvo que ir a un arroyo a obtener piedras lisas? ¿Por qué no fue, como era un campo de batalla, por qué no agarró una piedra que estaba solo ahí? Ahora vamos a ver también esto, qué significa o cómo se hacen las piedras lisas.
Ok, miren, como le digo, esto es bien importante de verlo por uno, porque Job dice en la pasada que dicen de que las aguas impetuosas provocan, vamos a ver aquí, dice las piedras se desgastan, es decir, al desgastarse se ponen lisas, ya no ásperas, pero vamos a ver lo que aquí dice. Dice, erosión de las rocas elabora tus propias piedras de río. Ahora dice lo siguiente, las piedras que se encuentran en el campo son rugosas y ásperas, las del campo. En cambio, las que se encuentran en ríos y arroyos son lisas y tersas. Te preguntas por qué. Entonces, para el uso de la onda necesitamos piedras lisas. En este caso vemos que acá que hay una diferencia entre las piedras del campo y las que están en los ríos. Y aquí, pues aquí hablan de un experimento y aquí dicen el por qué. Cómo uno la puede convertir. Aquí ponen el experimento como unas pruebas de cómo volverlo lisa. Dice, ¿por qué sucede esto? La erosión provoca que provocada por el agua, es decir, que el agua desgasta, lo mismo que aquí leímos acerca de Job, las piedras se desgastan, dice, la erosión provocada por el agua y el constante roce de las rocas, unas con otras, han hecho que los bordes afilados desaparezcan, dando a las rocas un aspecto más liso y suave. Lo mismo sucede con las rocas de río y arroyos, que son arrastradas y erosionadas por las corrientes. Bueno, vamos a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que hay una onda que se llama boca o labios, etcétera. Pero ahora tenemos que conseguir las piedras. Es decir, que no solo piedras, sino que nos están diciendo acá de que las piedras que uno tiene que ir a traer para vencer a un Goliat, es decir, para usar una onda y pegarle una 100, cambiar la mente de golpear y destruir el argumento. Por eso dice la Biblia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, por causa del gigante. Por ejemplo, el gigante puede ser filosofía, ateísmo, agnósticos, etcétera, etcétera, o cualquier otra religión. Hay que derrumbarla y eso se va a hacer a través de meditar en la palabra, pero para eso necesito piedras lisas, que es el enfoque de hoy, las piedras lisas. Ahora, vimos ahí que hay dos cosas o dos aspectos importantes para volver una piedra lisa. Uno es la corriente del agua, como aquí lo dice, y las piedras desgastan con el agua impetuosa, es decir, hay un ímpetu de las aguas, uno, y lo segundo, como acabamos de ver, dice que hay un choque entre piedras. Esas mismas piedras también se chocan y a la hora de chocarse, ahí se produce que se pongan lisas. Son dos cosas. El agua impetuosa y las mismas piedras que chocan entre ellas provocan que se pongan lisas. Y es necesario, ¿para qué? Para que David tome la piedra y venza a Goliat. Ahora vemos lo siguiente, el meditar. Ahorita vamos a ver ya un poquito más acerca del meditar y cómo va relacionado a esto. Bueno, entonces veamos esto, dice. Salmo 1, 2 al 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya hemos hablado que los árboles en la Biblia son figuras de nosotros, como hombres. Como, por ejemplo, cuando dice Dios, cuando le abren los ojos, dice que eran como árboles que caminaban. También habla la Biblia acerca de que somos árboles plantillos de Jehová, etcétera. Entonces la Biblia cuando habla regularmente de árboles hace referencia a hombres y en este caso dice será como árbol plantado. Está haciendo referencia a que nosotros somos como árboles plantados. Junto a corriente está haciendo referencia a aquel que medita en la palabra de día y de noche. Es como una corriente del Espíritu que está ahí siempre y que alimenta al árbol que es nosotros. Es decir, lo que provoca que nosotros demos fruto a su tiempo y cuando vimos acerca de la importancia de meditar, de que la corriente del Espíritu, la corriente del Señor Jesús, la corriente del meditar en la palabra, provoca que nosotros demos fruto al tiempo. Entonces ya tenemos un elemento. El primer elemento, ¿cuál es? El meditar, la corriente de agua. Es el meditar, la corriente. Pero el punto ahora es, vamos a meterlo acá. Ahora ya vimos que necesitamos dos cosas. Una era la corriente del agua y la otra las piedras. Son dos cosas muy importantes para generar la piedra lisa. Ahora vemos Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ¿Jesús qué es? Jesús es la palabra de Dios. Y aquí dice que Jesús es la piedra. Entonces, piedra, Jesús
Jesús, palabra. Palabra, piedra. Entonces, cuando se habla de la piedra, está haciendo referencia a la palabra. Ahora, esta palabra o esta piedra, que puede ser áspera, ¿dónde tiene que estar colocada? Tiene que estar colocada en el río. ¿Y el río qué es? El meditar. Entonces, ¿qué significa? Toda palabra que Dios me haya dado, yo tengo que meterla en meditación, en meditar en la palabra. Y todas las palabras que Dios me ha dado, toda la revelación, etcétera, yo lo tengo que estar meditando de día y de noche. Porque si yo hago eso, hay una corriente de agua impetuosa que desgasta y que pone lisa a la piedra, es decir, a la palabra que ya me dio Dios. Y se comienza a poner redonda, porque se comienza junto con otras palabras que Dios me ha dado, comienza a chocarse. Es decir, comienzo ya a meditar y este versículo que tiene relación con este otro versículo. Y esta palabra que tiene que relación con esta palabra. Es como cuando el apóstol Pablo dijo, y a Jesucristo y este crucificado. No tengo otra cosa más que pensar sino en Jesucristo y este crucificado. Son dos palabras que se alisan, que están constantemente meditando. Hay un choque, hay un roce. ¿Para qué? Para perfeccionarse. Y estando en la corriente de las aguas, el meditar constantemente en esa palabra provoca que se alice. Entonces ya tenemos las dos causas. La corriente de la meditar y la palabra de Dios puesta en meditación para generar una palabra lisa. Ahora veamos lo siguiente en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Por qué lo puse? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Dice, nunca se apartará de tu boca, boca, onda. Y va relacionado a meditar palabra, de las palabras lisas, sino que de día y de noche meditarás. Nunca se apartará boca, sino que meditarás piedras lisas. Onda, boca. Entonces todo lo que medito va a salir por mi boca, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, vamos a regresar a lo que acabamos de ver acerca de David. Bueno, ahorita creo que vamos a comprender un poco más. Dice, ok, dice, y metiendo David su mano en la bolsa. Perdón, aquí. Entonces ahora veamos, ahora qué pasa cuando viene un Goliat hacia nuestras vidas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Significa de que toda la revelación, toda la palabra que yo puse en a meditar día y de noche constantemente, tratando de moldearla, volviéndola lisa, en ese momento que viene un problema en mi vida, yo tengo que ir, lo primero que yo tengo que ir a hacer cuando viene un problema, un Goliat, una situación de cualquier tipo que parezca Goliat, un ejército o lo que sea, lo primero que tengo que ir a hacer yo, si no conozco nada de la armadura de Dios, ni nada de la guerra espiritual, ni nada de la espada del espíritu o cualquier cosa, lo primero que tengo que ir a hacer es ir a traer qué palabras me van a ser útiles de todas las que yo ya estoy meditando y escoger ellas, de esas, para que cuando el enemigo venga, yo con mi palabra la declare y la diga. No decir yo declaro, yo decreto, sino decir la palabra de Dios. Así como en la Biblia dice que en Génesis dijo, sea la luz, y fue la luz por medio de la palabra, porque salió de la boca de Dios, y Dios dijo, sea la luz, salió de su boca y expresó luz, y todo fue transformado de tinieblas a luz. David también dijo, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Pero fue toda la meditación que había en él. Entonces, de igual manera, cuando uno tiene un problema, una circunstancia, lo que lo va a liberar a uno es todas las palabras que uno ha meditado de Dios. Y cuando se levanta el gigante en contra de nosotros, nosotros tal vez no vamos a vencerlo con espada, lanza y jabalina, sino que con lo que ya recolecté, con la onda que yo tengo, dice, y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. Es decir, de tenerlo aquí en la mente, como es el agua del río de Espíritu, tomó David esas palabras y las puso ya más cerca de él, que por así decirlo es una bolsita. Y metiendo su mano, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. Es decir, viene el enemigo en contra de nosotros y viene con pensamientos, viene con muchas situaciones contra nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar la palabra que ya estuvimos meditando de ella de día y de noche y está metida en el río de espíritu y que está bien cimentada en la fe y que inclusive estuvo moldeándose con otras palabras
Y cuando viene el enemigo en contra de mí, yo lo que tengo que hacer es declarar la palabra de verdad. Y en ese momento, esa piedra sale de la onda que es mi boca y golpea la sien o la mente del enemigo y destruye toda la mentalidad que el enemigo venía en contra de mí. Porque a veces el enemigo no es que venga un ladrón y me apunte una pistola en la cabeza, sino que el enemigo a veces viene con filosofía, viene con pensamientos de mentira, viene con religión, y esos son gigantes espirituales que vienen a contender contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Son enemigos muy altos que a veces uno no los toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, igual como el homosexualismo es una manera de pensar. La persona dice que él por elección elige ser homosexual. Entonces es un pensamiento que viene y que trata de involucrarse, así como el feminismo y otras cosas que vienen al mundo, inclusive el comunismo, etcétera. Son pensamientos que son Goliaths que tratan de atrapar al mundo con su manera de pensar. Entonces, si viene en contra de mí un pensamiento comunista, un pensamiento homosexual, un pensamiento de todo tipo, yo por medio de todo lo que ya medité en la palabra de Dios, voy a escoger la palabra que tengo en esencia, que está redonda, y yo voy a decir que eso no es natural. Yo voy a declarar la palabra de verdad y voy a derrumbar con una sola palabra de meditación puesta en el Espíritu, que es meditar, voy a golpear y voy a vencer al enemigo, cualquiera que se levante en contra, que venga en contra de mí. Y a consecuencia de que yo libre a todos de ese enemigo, todos los que son parte de mí, es decir, de Israel, ya sea de mi casa, del trabajo, del colegio, etcétera, van a ser protegidos a causa de que yo me levanté a vencer. Pero para yo levantarme a vencer, primero tengo que meditar, porque va a llegar un momento que me va a tocar sacar la palabra y golpear a Goliat. Pero si no tengo la piedra, no voy a poder hacerlo. Porque todo el mundo tenía espada, lanzas y jabalinas. Todo el mundo conocía la armadura de Dios, pero no pudieron vencer. Solo con onda y con piedra. Por eso dice acá, y venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo. ¿Y qué más dice? Dice 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Por eso es muy importante meditar y por eso es que hemos estado viendo los temas desde lo que es oír, que es obediencia, de lo que es la lectura de la palabra, que también tomamos bastante tiempo para hablar acerca de ello, que también hablamos de que leer me va a ayudar para meditar, y que en este caso, cómo es de que el meditar me ayuda, no solo formar una forma de vida en mí, y que esa forma de vida me lleve a una prosperidad o al éxito, como ya lo mencionamos, no una prosperidad del mundo, sino una prosperidad espiritual, igual no un éxito del mundo, sino un éxito en Dios. Eh, y cómo es de que el meditar en este momento, cuando vengan batallas espirituales, yo pueda vencerlas por a causa de haber meditado, no a causa de haber leído, sino de haber meditado. Y mantenerme en ese fluir del espíritu día tras día, para cuando venga el momento indicado, vencer al Goliat. Por eso es importante y por eso es el título de lo que hablamos hoy, es esto, obteniendo piedras lisas para vencer a Goliat. Entonces, estas piedras Dios las va a dar, las palabras, como vimos que una piedra es una palabra, esas palabras Dios nos va a dar. Por eso es importante leer mucho la Biblia. Cuando yo estoy leyendo, Dios me va a dar una palabra, una piedra, y yo la tengo que poner en el río del Espíritu, es decir, constantemente meditar en ello, para que esa palabra se moldee, para que esa palabra, cuando venga el momento indicado, yo la saque y golpee. Por eso es importante obtener estas piedras lisas, porque yo puedo tener mi boca, yo puedo pronunciar muchas palabras, pero si no tengo la piedra indicada, no voy a poder vencer a Goliat. Si yo tengo una piedra áspera, como vimos en la onda, que la onda exigía tener una piedra lisa, no una piedra áspera. Entonces, por eso mismo es importante. Si viene un problema a mi vida, si viene algo en mi vida, si yo no he meditado en esas palabras, no voy a poder vencer. Por eso hay que prepararse antes de que vengan las situaciones. Y por eso es importante meditar. Todo este tema es acerca de meditar. No sé si alguien tiene una pregunta o duda. No sé. No, 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 gracias, Juan José. Está bien, ok, ok. Ok, entonces, bueno, entonces, si nadie tiene preguntas o dudas, vamos a
concluir en oración, solo voy a dar una breve conclusión. Entonces, para finalizar es, siempre debemos meditar de día y de noche y pedirle a Dios las palabras indicadas en qué meditar, porque Él sabe los acontecimientos que van a venir sobre nuestra vida y nos va a preparar, así como preparó a David, porque lo volvió pastor, para que en el pastorado conociera la onda y cuando viniera un enemigo como Goliat, y que era un instrumento de guerra, pudiera utilizarlo como un instrumento de guerra y así mismo poder vencer a Goliat con onda y con piedra. Pero también nosotros tenemos que recolectar esas piedras y meditar constantemente y moldear con todas esas palabras que Dios nos dio, que los versículos realmente se relacionan siempre. Eso hace referencia a la multitud de piedras que hay en el río y se van moldeando. Pero nosotros tenemos que meternos en la corriente de meditar en cosas de la verdad de Dios. Por eso mismo no debemos estar pensando en preocupaciones, en que el pago de la luz, el pago del agua, un montón de cosas que no valen la pena, porque realmente eso es como piedras ásperas. Nada más nos hace estorbo, no nos produce nada. Cuando venga un enemigo no podemos obtener las preocupaciones para vencerlo. Por eso es importantísimo meditar siempre en la palabra, porque la palabra nos va a moldear no solo todo nuestro ser para tener la misma manera de pensar como Jesús, sino también para nosotros poder ser piedras vivas y también utilizar esa piedra para vencer a nuestros enemigos, siempre diciendo la palabra y confesándola, diciéndola. No es esto de confesarla, por decir, no es un término burdo, sino que es un término que tenemos que aprender a hacer, como ahí lo dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y hay momentos de cuando el enemigo viene a nuestras vidas y nos dice cosas, nosotros podemos decir, por ejemplo, si de repente se me viene un pago, no, es que tengo que pagar y me estoy preocupado, o no hay buenas notas, no se sacan buenas notas, mi familia está, no sé qué, uno se agobia por tantas cosas, uno puede declarar la palabra y decir, Jehová proveerá, por nada estáis afanosos, y uno decirla, porque cuando uno hace eso, uno agarra, como la Biblia dice, imitando a mí, así como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Y a mí, imitamos lo que pasa en Génesis 1, que Dios dijo sea la luz. Cuando dijo sea la luz, dijo sea Cristo. Y cuando uno dice sea Cristo, ¿Cristo qué es? Es el verbo, es la palabra, sea la palabra. Entonces, cuando viene un momento en mi vida, yo puedo declarar la palabra. Declararla en el sentido no decir yo declaro, sino que declararla significa así como hizo David. David vio que iba a venir una muerte hacia él y estaba preocupado tal vez por una muerte, pero de repente se plantó y dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ahí declaró la palabra, pero tuvo que decirlo, tuvo que declararlo con su boca. Por eso cuando la Biblia dice, si confiesas, porque cerca de ti está la palabra de verdad, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él levantó a los muertos, serás salvo. Pero ya hay que confesarlo con nuestros labios. Por eso es importantísimo también orar en voz alta, no solo en la mente, porque a veces se ora mucho en la mente, pero se nos olvida de orar con nuestros labios. Entonces es algo que tenemos que estar para concluir. Dios bendiga y socorra sus vidas. Vamos a orar para entregar este tiempo y busquemos orar para que Dios nos ayude a meditar, porque a veces cuesta meditar. Pero sí hay tiempo para hacerlo, porque la Biblia dice que se hace en todo tiempo, de día y de noche. Entonces oremos en Cristo y que Dios nos ayude a meditar para tener estas piedras listas para que cuando llegue el momento de Goliat que se levante, cuando nosotros podamos ir al río, obtenerlas y vencer a Goliat solo con onda y con piedra. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Dios te damos las gracias por este tiempo que nos das. Bendice a aquellos que nos oyen, a los que están acá, a los que están en el Facebook, en los canales otros. Bendíceles, guárdalas, ayúdanos a meditar constantemente y danos la oportunidad de meditar cada día.